Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta actividad de CEPROFAR. Estamos comenzando las actividades del año. Esta es una actividad que queríamos hacer desde hace tiempo, que la hemos podido organizar ahora, que es una de las primeras actividades que vamos a hacer sobre este tema. Queríamos hablar de patentes, la incidencia de los medicamentos, en el acceso a los medicamentos, por problemas que se están viendo, que se vieron durante la pandemia, que se estaban viendo de antes, pero muchos de la pandemia se agudizaron y se hicieron más visibles. Ya sea en la etapa de desarrollo de nuevos medicamentos, podemos hablar del remdesivir y de otros, se pudieron ver los intereses de los laboratorios, el posicionamiento de sus marcas, siempre lo que pasa habitualmente, pero mucho más a la vista. En el tema de las vacunas, hemos terminado de ver cómo el dominio, la posibilidad de tener una patente sobre productos estratégicos ha ocasionado que, en definitiva, algunos países puedan tener acceso a las vacunas, algo que ya quizás nos dejó de sorprender, pero a lo que no tendríamos que acostumbrarnos es que algunos laboratorios que se presentan como multinacionales, en el momento de distribuir esos productos estratégicos, lo distribuyeron en algunos países, no en todos. Esto es algo que no se lo destaca demasiado, y es de forma bastante sorprendente. A veces se culpabiliza a algún país porque no consigue la vacuna, y no se pone el acento en que son los laboratorios los que en definitiva eligen por razones estratégicas, que su producto sobre el que tienen una propiedad legal, se distribuye en algunos países. Esto como alguna introducción, pero el tema tiene muchas aristas. Hace rato que los disertantes que iban a hablar hoy lo están estudiando, lo están planteando. Así que vamos a tomar el tema en toda su complejidad, pero desde la situación actual como disparador. Dicho esto, les voy a presentar a quienes van a ser los disertantes. Hubo un cambio, tuvo un inconveniente Felipe Carvalho, un inconveniente importante. Creo que su pareja internada por COVID. Ustedes saben la situación que está pasando Brasil por la pandemia. Y va a haber un reemplazante, que es Pedro Villardo. Pero en primer lugar, voy a presentar a la doctora Claudia Vargas Peláez, de Colombia. Quisimos regionalizar los planteos, hacer distintos puntos de vista de distintos países. Claudia es química farmacéutica, es farmacóloga y doctora en farmacia. Ha desarrollado actividades de consultoría e investigación en diseño y evaluación de políticas públicas relacionadas con medicamentos en aspectos como acceso, precios y propiedad intelectual, en Colombia y en América Latina. Actualmente se desempeña como directora de la Fundación IFARMA y es profesora del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por participar en esta actividad, Claudia, y te escuchamos. Rubén, disculpas, hola a todos y todas. ¿Podrías hacerla Claudia co-host? Porque no puede compartir pantalla. Bueno. No, y tampoco está como co-host. Ahora lo sé. Sí. Ahí está. Listo. Ahora sí. Abrí su micrófono. ¿Sí? Ahí está. Vale, listo, ya ahora sí, porque también tenía cerrado el micrófono. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rubén, por esa introducción, a Lorena y a Pedro por la invitación a participar en esta oportunidad para que
para el acceso a la vacuna relacionado con la protección de pues actualmente soy la directora de una ONG. Te estamos escuchando entrecortada, Adecuado de los mismos. Ah, disculpa. Claudia. A ver, quizás te convenga apagar tu cámara. Así por ahí te escuchamos mejor. Y a los demás también, ¿no? Que apaguemos todas las cámaras para... No. Los demás no, porque la plataforma resiste, pero a veces es problema, Lore, del internet del disertante, por la distancia, está bien. entonces viene por por la misma conexión, su cámara, los demás si quieren verse y abrir la pantalla, está bien. Bueno. Listo. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí sí. Vale. Entonces, les estaba comentando que IFARMA es una ONG que lleva 20 años trabajando en temas de acceso a medicamentos y uso adecuado de los mismos. Tenemos diferentes líneas de trabajo, pero tal vez la más fuerte es la relacionada con barreras de acceso generadas por las patentes para el acceso a medicamentos. Hemos trabajado particularmente en temas relacionados con barreras de acceso a tratamiento con VIH en Colombia y actualmente estamos trabajando con un proyecto sobre barreras de acceso a tratamiento de hepatitis C. Y pues en el medio de la pandemia pues tuvimos que volcar también parte de nuestra atención a cómo se iba a dar la garantía del acceso a los tratamientos, a los diagnósticos y a las vacunas de COVID-19. Entonces, esta es nuestra página web, en caso que pues, los asistentes quieran conocer un poco más de nuestra labor. Ya entrando un poco más en materia y dando como un contexto general de la situación en Colombia, lo primero que quisiera mostrarles es un diagrama sencillo de cómo funciona el sistema de salud en Colombia. Bueno, esto es realmente un desafío llegar a este tipo de simplificación, pero básicamente Colombia tiene un sistema general de seguridad social en salud que está basado en la lógica de mercado, aunque tiene alguna regulación que unifica, por ejemplo, los planes de beneficios y los eh, medicamentos y procedimientos a los que las personas tienen derecho. Sin embargo, tenemos una fragmentación de la población. Esto es, digamos que de cierta forma similar con Argentina, en el sentido de que dependiendo de tu ingreso o de los ingresos que tú tienes o de tu vinculación laboral, depende tu relación con el sistema de salud. Tenemos personas no afiliadas que son cubiertas por los servicios públicos y las secretarías de salud de los departamentos, que son los equivalentes a las provincias o a los estados en Argentina y Brasil respectivamente. Tenemos los beneficiarios del régimen subsidiado, que es población de menos ingresos, los beneficiarios del régimen contributivo, que son empleados formales e independientes, y algunos regímenes especiales que, como en muchos países, por ejemplo, las fuerzas militares, pues tienen como su propio sistema de salud. Les traigo acá, toda la gestión de las redes es hecha por unos aseguradores privados que en Colombia se denominan empresas promotoras de salud, que son las EPS, y esto ha traído un desafío muy grande para el enfrentamiento de la pandemia, porque el ministerio básicamente le entregó a estos aseguradores la responsabilidad de hacer el diagnóstico, el seguimiento, el rastreo y todo lo que tiene que ver con el seguimiento del crecimiento de la pandemia. Sin embargo, el principal inconveniente es que los aseguradores pues tienen una aproximación individual al afiliado. Entonces ellos se ocupan de la persona que tienen como afiliado, pero no tienen un enfoque de atención colectiva.
Entonces, eso ha limitado muchísimo la respuesta. Adicionalmente, pues hay diferencias entre los diferentes aseguradores. Entonces, pues quien está en la EPS mejor ranqueada del país tiene una mejor prestación del servicio y una mejor atención que aquellos que están afiliados a una EPS que no tiene tan buen desempeño. Y esto nos ha generado problemas en la velocidad de respuesta, en la capacidad de realización de pruebas y sobre todo en la generación de cercos epidemiológicos para el control de la proliferación de la transmisión del COVID. Y algo similar se está presentando con la vacunación, porque el ministerio decidió tomar el mismo enfoque en vez de hacer un, tener una aproximación más basada en atención primaria en salud, que fueran las secretarías de salud de los territorios las que coordinaran la distribución de las dosis, el seguimiento a la efectividad y a la seguridad de las vacunas. Todo se ha entregado a estos entes privados y eso ha generado que en algunos casos pues haya ineficiencia en el avance tanto del seguimiento y del diagnóstico como de la aplicación de la vacunación. Bueno, ¿cuál es la situación actual del COVID en Colombia? Este es el reporte del día de ayer. Desde que se detectó el primer caso en el país hasta el día de ayer ya teníamos 2.804.881 reportes de personas infectadas. A la fecha hay 106.482 casos activos y hemos tenido 72.235 muertes con los datos que tenemos hasta el día de ayer y recuperados 2.616.821 personas. Solo para recordarles, Colombia tiene una población de más o menos 48 millones de habitantes y este ha sido el comportamiento que ha tenido la epidemia en el país. Estamos en este momento, estamos en pleno tercer pico. Estamos con una situación social bastante complicada. Hoy estaban convocadas marchas en contra de una reforma tributaria que pasó el gobierno, a pesar de todos los riesgos que implican las aglomeraciones y de las recomendaciones que se hicieron de marche pero con distanciamiento social, marche pero mantenga el tapabocas o la máscara, mantenga las medidas de prevención, pues esto no en todas las ciudades se ha visto. En algunos casos ya se han reportado desde temprano desmanes y pues estamos a la espera de qué impacto va a tener la marcha en cuanto a la epidemia, pero también en cuanto a la posición del gobierno con las medidas que se han estado tomando eh, durante este último año. O sea, la indignación no es solo por una reforma tributaria absolutamente regresiva, sino también porque, por ejemplo, en vez de invertir en fortalecer la capacidad local para poder responder a la pandemia, entonces se prefiere comprar aviones de guerra porque pues es que esa es una prioridad para el gobierno en este momento. Entonces hay mucho malestar social y estamos como en este momento como con una bomba de tiempo en pleno pico de la pandemia con toda la presión social que tenemos. Estamos en un momento también en el que no solamente el número de casos está creciendo de una forma más acelerada, o sea, si ustedes ven acá la pendiente de los otros picos es menos pronunciada que la de este tercero, sino que también estamos teniendo un crecimiento muy grande de día a día del número de muertes ocasionadas por el COVID-19 en el país. En Colombia se estableció un plan de vacunación al principio de este año. A finales del año pasado, 2020, se aprobó en el Congreso un plan por el que, una ley por la que se declara de interés general la estrategia de inmunización contra el COVID-19. Y aquí básicamente lo que se hizo fue tomar medidas para satisfacer las exigencias que las empresas farmacéuticas estaban haciendo como condición de firmar los contratos para el suministro de la vacuna. Fue una ley muy controvertida. Desde la sociedad civil hicimos observaciones relacionadas con la exención de responsabilidad, por ejemplo, en caso de eventos adversos graves, que creo que esa fue una exigencia que le hicieron las farmacéuticas a todos los países.
y que se aprobó en el caso colombiano a través de la ley, incluso limitando algunas herramientas legales de uso de vías judiciales a través del Poder Judicial para reclamar estos derechos. Eso quedó cooptado en este caso a través de esta ley. Posteriormente, a inicio del 2021, salió el plan de vacunación para consulta pública. De lo que hemos observado en la región, Colombia fue uno de los pocos países en los que este procedimiento se llevó a cabo. Mm, desde IFARMA hicimos observaciones al plan y una de las principales observaciones fue la viabilidad del cronograma que se estaba proponiendo, dado que cuando se estaba trabajando este plan de vacunación, esto es en enero de este año, pues ya se estaban presentando retrasos en la entrega de vacunas para países de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, pues desde ya estábamos viendo que las metas eran muy ambiciosas. Según el plan, a finales de este año, 35 millones de personas deberían estar vacunadas, pero pues viendo la dinámica del mercado de vacunas a nivel internacional, pues se hizo esa observación de que pues la expectativa no iba a ser cumplida. Em, Actualmente se cuenta con la segunda versión del plan. Se le han hecho algunos ajustes que han ido cambiando de acuerdo a cómo el país ha ido negociando la adquisición de las vacunas. Entonces, esta es información oficial del ministerio. Hasta la fecha lo que reporta el ministerio es que ha comprado 20 millones de dosis a través del mecanismo COVAX y por mecanismos bilaterales ha adquirido 46.5 millones de dosis, lo que daría para vacunar aproximadamente 37 millones, casi 38 millones de personas en el país. Al principio, el gobierno se cerró a hacer negociaciones solamente con laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna. Las primeras vacunas que llegaron al país en marzo, cuando inició el plan, la implementación del plan de vacunación, fueron de Pfizer. Sin embargo, debido a los retrasos que se han presentado en las entregas, a pesar de que el gobierno había dicho que ni con China ni con Rusia, o sea, una excusa ahí medio, eh, no sé cuál es la palabra adecuada para describirlo, pero una excusa como de geopolítica de que con comunistas no negocio, entonces que a China y a Rusia no le compraría, pero el asunto es que en este momento se vio obligado a comprar las vacunas a Sinovac y es básicamente Sinovac el que está soportando el plan de vacunación en el país en este momento, aunque Sinovac también ya ha presentado retrasos. En este momento ya ha habido personas a las cuales se les ha postergado la aplicación de la segunda dosis por falta de disponibilidad de la vacuna. A la fecha, el país ha autorizado por un mecanismo de aprobación de emergencia que también pues, debió ser adoptado en varios países, estas vacunas que están acá y estamos a la espera de la evaluación de la vacuna rusa de Sputnik V. Y en este momento se cuenta con biológicos, o sea, han llegado al país biológicos de Pfizer, de AstraZeneca y de Sinovac. De Janssen y Moderna a la fecha no se ha recibido ni una sola dosis. Ahora, debido a que los contratos se han considerado confidenciales, pues no tenemos ninguna información acerca de cuáles fueron los cronogramas pactados y de qué recursos tiene el Estado colombiano en caso de incumplimiento de esos planes de entrega. Aquí, solo para mostrarles rápidamente cómo está estructurado el plan de vacunación, se definieron 5 etapas. La primera inició el 17 de febrero con los trabajadores de la salud de primera línea y de apoyo y los mayores de 80 años. Esta etapa se cumplió ya casi completamente y el 8 de marzo arrancó la segunda etapa que incluye población de 60 a 79 años, trabajadores de la salud en segunda y tercera línea, y aquí también se incluyó a los estudiantes de ciencias de la salud y profesores que deben ir a prácticas, porque durante todo el año anterior la formación pues, del recurso humano se vio
limitada debido a que por la epidemia pues no podían asistir los estudiantes a los hospitales. Entonces en este momento se priorizó aquí en la etapa 2 también a esta población. En la etapa 3 ya se supone que entrará toda la población de 16 a 59 años que tenga comorbilidades y a los profesores de escuelas de educación básica y secundaria. En la etapa 4 se tendrán a los cuidadores institucionales, población en ocupaciones y situaciones de riesgo. Acá, por ejemplo, es donde se incluyó la población carcelaria. Y en la etapa 5, pues son las personas, el resto de las personas que no han sido incluidas en las etapas previas. Esta era la expectativa que el gobierno planteaba al inicio. O sea, nosotros estamos ahorita aquí más o menos empezando mayo. En el acumulado, pues ya deberíamos llevar más de 16, al menos 16 millones 18 millones de vacunas. Pero la verdad es que esta es la realidad que tenemos en este momento sobre en la implementación del plan de vacunación. Tenemos apenas 3 millones de personas, un poco más de 3 millones de personas que han recibido al menos una dosis del biológico y solamente 1.400.000, casi 1.500.000 con las dos dosis aplicadas. En este momento, pues como no se ha recibido la vacuna de Janssen, todas las vacunas que se han aplicado a la fecha, pues son de dos dosis. Entonces tenemos una cobertura muy baja de vacunación completa de apenas del 2.9% de la población y de cobertura parcial del 6.1%. Entonces, digamos que esto era una situación que se veía venir debido a la escasez de vacunas que ha sido generada por la protección de propiedad intelectual y por la limitación de producción que estamos teniendo en este momento, dado que no se permite la transferencia de tecnologías a otras empresas en otros países que tengan la capacidad de producción para acelerar la disponibilidad de las vacunas y que todos los planes de vacunación, no solo de nuestros países, sino de todos los países, sobre todo los menos desarrollados, pues puedan tener un acceso oportuno a las vacunas. Recientemente en una presentación que hizo la semana pasada el director de la OMS, Tedros, mencionaba que el 80% de las vacunas que han sido aplicadas hasta la fecha han sido aplicadas solamente en países del norte, en países desarrollados, y que solo el 0.3% de las vacunas ha sido aplicada en países de muy baja renta. Entonces, nosotros estamos como en la mitad. Pero pues con una gran limitación de acceso a la vacuna y de garantizar que podamos resolver esta situación en el corto plazo. Ya con datos hasta ayer, entonces tenemos 4.600.000 dosis acumuladas y 1.476.000 476.363 segundas dosis, o sea, son las que han recibido las dos personas que han recibido las dos dosis. El país no está trabajando en su capacidad máxima de aplicación de vacunas. Se supone que los cálculos indican que tendría más o menos la posibilidad de aplicar 200.000 vacunas diarias, pero en este caso la limitación es precisamente la disponibilidad de vacunas a ser aplicadas. Entonces, aunque en la parte logística han habido desafíos, sobre todo con la vacuna de Pfizer por los requerimientos de almacenamiento que tienen, esto de cierta forma se ha superado en diferente grado en las diferentes regiones del país, pero definitivamente el principal factor que está retrasando la cobertura de la vacunación es la disponibilidad del producto para ser aplicado. ¿Cómo estamos en Colombia entonces para facilitar el acceso? Bueno, acá pues voy a pasar esta diapositiva un poco rápido porque de esto va a hablar Lorena un poco más adelante. Pero básicamente estamos en una situación en la que, pues localmente, a diferencia de Brasil o Argentina, no tenemos una fuerte capacidad de producción local. Somos absolutamente dependientes en ese sentido.
hasta los años 90, el Instituto Nacional de Salud, que es una entidad pública, tenía su laboratorio de producción de vacunas. De hecho, en la década del 70 y los 80 del siglo XX, Colombia era referencia en la producción de vacunas e incluso exportaba vacunas a otros países. Sin embargo, por la reforma del modelo económico que se dio en los 90, de corte neoliberal, en la que se decide que el Estado está para regular, pero no para producir, y en conjunto con una aplicación en cierto modo equivocada de la normativa de buenas prácticas de manufactura, se decide cerrar la planta y no recuperar esa capacidad de producción, sino más bien hacer importación de todos estos productos. Eso en ese momento tuvo un impacto muy grande, principalmente con la disponibilidad de suelos antiofídicos, que fue una decisión que sin duda costó muchas vidas en las regiones más, mm, ¿cómo decirlo?, como más cercanas a las regiones selváticas del país, donde tenemos un alto grado de ocurrencia de accidente ofídico, porque lo que se decidió era que pues, se importaban los sueros de Brasil o de Costa Rica, pero con el tiempo se evidenció que esos sueros no funcionaban, porque pues, hay unas características particulares, y debido a eso recientemente en los últimos 8 o 9 años, se ha hecho el esfuerzo en el Instituto Nacional de Salud por recuperar al menos esa producción, pero la parte de producción de vacunas la perdimos. Tenemos alguna capacidad para hacer envase de producto de granel para poder disponibilizar acá, pero no tenemos en este momento una capacidad de producción así como la puede tener Fiocruz o el Instituto Butantan, que no es muy grande, pero pues por lo menos tiene algo de autonomía, o en Argentina los laboratorios que han estado participando en los licenciamientos que se han otorgado allá, no tenemos esa capacidad en Colombia y eso nos pone pues ciertamente en desventaja. Y por último, quisiera comentarles esta recién resolución que fue emitida por el Ministerio de Salud, en el que se autoriza la participación de privados en el plan de vacunación. Esto realmente no, pues, no tiene mucha viabilidad en el sentido en que pues las empresas farmacéuticas están vendiendo muy grandes volúmenes. Y de hecho, pues ya las tres que han estado haciendo el suministro de vacunas al país han dicho que no. Pfizer ya dijo que no le vendería a entidades privadas, al igual que Sinovac y AstraZeneca. Y esto nos ha generado varias preocupaciones en cuanto al mensaje que se le transmite a la población, porque pues se puede abrir la puerta para que se generen episodios de falsificaciones y fraudes. O sea, ya aun cuando la aplicación de la vacuna ha estado limitada pues como a la vía del sector público, han ocurrido casos de falsificaciones porque las personas no están enteradas, no son conscientes de que el problema de la demora en la vacunación no es que haya una ineficiencia logística porque el sector público no está sabiendo responder, sino es que no hay vacunas. Y entonces la posibilidad con este mensaje de que los privados van a poder intervenir, el mensaje de que eso está disponible en el sector privado, pues nos preocupa mucho el riesgo que puede generar en este caso. Y por último, ya cuando avance un poco más la pandemia, porque pues en estas circunstancias uno no puede proyectar o estimar mucho, muy a largo plazo, es qué pasa si en caso que las farmacéuticas decidan vender a los privados, si eso llegaría a afectar el suministro a los gobiernos, que son los que finalmente están atendiendo a las poblaciones más vulnerables. Entonces, yo dejaría esto por acá y retomamos luego lo del Whiteberg después de la intervención de Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Claudia. Excelente la presentación. Fuiste muy claro. Vale, gracias. Bueno, esperamos que pueda sacar la pantalla Claudia. Si no podés, te ayudamos, Claudia. Ahí está.
Yo también tengo un PowerPoint. ¿Tenés un PowerPoint, Lore? Bueno, siguiendo con las presentaciones, vamos a presentar a alguien que es muy conocida y querida en CIPROFAR y forma parte de CIPROFAR, la doctora Lorena Di Giano. Es abogada, especializada en derechos humanos y en acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Es directora ejecutiva de la Fundación GEP, Grupo de Efecto Positivo. Es coordinadora general de REDLAM, la Red Latinoamericana para el Acceso a Medicamentos. Es miembro del Grupo Asesor del Grupo Asesor de Expertos del Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Acceso a Medicamentos e Innovación. Muchas gracias, Lorena, por estar hoy acá. No, por favor. Quiero agradecer a todo el equipo de CIPROFAR, a Rubén en particular, por esta articulación que hemos armado con Fundación GEP, que soy directora ejecutiva, pero con la REDLAM, tanto Claudia y la organización a que ella representa, IFARMA, como también el siguiente orador, que es Pedro Villardi, de AVIA GTPI, Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual de Brasil. Hacemos parte de una colaboración sur-sur, desde el año 2012 hemos creado para trabajar el tema de acceso, en particular el tema de las barreras que generan las patentes farmacéuticas. Así que, nada, me parece que está bueno comenzar. A lo mejor podemos hacer alguna otra charla también así, con una regionalidad, pensando el tema del acceso a las vacunas. Disculpa un cachito, porque acá me está pasando que no puedo pasar, porque se me va para atrás. Suele suceder. Da los botoncitos para correr el PowerPoint. Ahí está, ahí lo logré. Bueno, decía que entonces esto es una colaboración de CIPROFAR con REDLAM en particular. Bueno, hemos tomado este tema de las patentes y la pandemia porque, bueno, nos ha pasado que ha generado mucho interés esta campaña que se ha lanzado a nivel global, Liberen las Patentes. Yo, bueno, en conversación con algunos compañeros técnicos en esta materia, me han dicho, bueno, no es solamente las patentes, quería aclarar, pero bueno, pensamos que esta forma de simplificar liberen las patentes se refiere a liberen la propiedad intelectual, y que por ahí la gente puede entender un poco más de qué estamos hablando. Por eso la simplificación parece un poquito más complejo, y yo ahora les voy a contar de qué consiste, o de dónde viene el tema de la escasez de las vacunas, también el precio, y algunas estrategias que hemos estado intentando desde la sociedad civil para contribuir a mejorar el acceso a medicamentos. Bueno, un poco contarles el cuento realmente lo que nos está pasando hoy en día. Tenemos que entender que, de dónde vienen las patentes farmacéuticas o los derechos de propiedad intelectual sobre tecnologías médicas. Y la verdad que en los años 90, ni bien se creó la Organización Mundial del Comercio, se firmó un acuerdo, es el acuerdo ATPIC, el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual Vinculados con el Comercio, así se llamó, que trae una globalización, una armonización de leyes, o mejor dicho, costumbres legislativas, que eran básicamente de países industrializados, de países ya desarrollados. Se dio este debate en el marco del OMC en distintas instancias, y se llegó en el año 94 a firmar este acuerdo que establece para todos, es un acuerdo vinculante, o sea, es obligatorio,
y que establece estándares mínimos, decimos mínimos porque no establece estándares máximos, y ahí después vamos a ver cómo estos estándares todavía se pueden extender mucho más para la protección de todas las áreas de la tecnología, dice el acuerdo, pero a nosotros lo que nos preocupa y donde tiene un mayor impacto, digamos, en la vida y la salud de las personas es en las tecnologías médicas que para tratar, para prevenir, para tratar o para salvar vidas, ¿no? Antes del ADPIC, la mayoría de los países no reconocíamos patentes sobre productos farmacéuticos, o sea que esto es algo que comienza a suceder por primera vez a partir de la firma, y bueno, se convirtió, digamos, a los medicamentos en mercancía. ¿Qué había detrás? ¿Qué había detrás o sea, por qué firmamos este acuerdo? Bueno, primero porque acá, por ejemplo, en Argentina tenemos a Menem, ¿no? Había una avanzada neoliberal a nivel mundial. Pero lo firmamos también porque nos hicieron promesas. Y una de las promesas era, bueno, como hay escasez de tecnologías médicas para, como decía, prevenir y tratar las enfermedades, se les ocurrió que generar un incentivo a través de este acuerdo, un incentivo de 20 años de monopolio sobre las tecnologías, esto que es lo que otorgan las patentes, iba a atraer, digamos, recursos del sector privado para ponerlo al servicio de la salud. Esto para decirlo de una manera simple, ¿no? Y la verdad que lo que terminó sucediendo es que sí, efectivamente, se atrajeron fondos del sector privado, pero no justamente para el servicio de la salud. Y hoy lo podemos decir con el tema que estamos pasando todos de escasez de vacunas a nivel mundial. Justamente creemos que se puso al servicio, o sea, estos fondos se pusieron al servicio de los intereses económicos de los fondos de especulación, las empresas, compañías farmacéuticas que están detrás o que son las que piden las patentes, son las titulares de las patentes y se apropian del conocimiento técnico para fabricar medicamentos y vacunas, y en detrimento de la salud. O sea que el sistema no funciona. Bueno, ahí, ¿qué es lo que requiere ADPIC de los estados? Y bueno, requiere una serie de normativas. Todos tenemos que, a partir de la firma del acuerdo, adherir a estándares mínimos de protección de todos estos derechos de propiedad intelectual. Pero acá resalté las patentes porque a eso nos vamos a referir. Bueno, ese es el artículo que dice, bueno, se va a dar patentes o podrán obtenerse para todas las invenciones sobre productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevos, entrañen la actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Es decir, no cualquier producto o procedimiento es patentable, tiene que demostrar en la solicitud de patente, que además a los estados le corresponde, porque las patentes son territoriales, o sea, hay que ir país por país a solicitar la misma patente, una patente que puede estar rechazada acá en Argentina, puede estar otorgada, por ejemplo, en Colombia, que tiene un sistema un poquito más flexible que el que tenemos acá en Argentina. Entonces tienen que probar en la solicitud. Entonces, ¿qué es una patente? Es un título de propiedad que concede el Estado por un tiempo determinado, que son 20 años, siempre que se cumplan esos 3 requisitos que acabo de nombrar y que surgen del acuerdo. El otorgamiento de estos derechos exclusivos, básicamente lo que significa es que solamente el titular de la patente, una patente otorgada, pues, solamente ellos pueden fabricar, usar, vender o comercializar y también importar lo que está patentado. Esto significa para nosotros, los países en desarrollo, que el 99% de las patentes farmacéuticas son de empresas extranjeras, implica no poder, esto nos bloquea la producción local, que es lo que está pasando con el tema de la vacuna. Nos bloquea, aunque tengamos capacidad. Claudia decía, en Colombia teníamos cierta capacidad, pero se desmanteló. Hoy no tenemos capacidad, pero que tengamos capacidad, como es el caso de Argentina y Brasil, realmente dependemos de los titulares de las patentes para poder acceder a la tecnología que está patentada. Y lo que vemos que sucedió es que se crearon monopolios por 20 años o más, y las empresas farmacéuticas, generalmente vuelvo a decir, de origen extranjero, ponen los precios que mejor les convienen a sus intereses económicos. Bueno,
Acá volvemos a cuáles eran las promesas, ¿no? Bueno, estimular la innovación para la sociedad como un todo, no solamente para algunos países como es lo que estamos viendo ahora, que además, bueno, se iba a lograr más inversión en tecnologías médicas y que además iba a aumentar, la propiedad intelectual iba a aumentar la transferencia de tecnología entre los países que ya tenían esas tecnologías para aquellos que las estaban importando y que, bueno, que esto está en el artículo 7 del ARTI. Pero ¿qué pasó? Ya la verdad que, bueno, tenemos sobradas muestras con 26 años de aplicación de este acuerdo, de que las promesas no fueron cumplidas, todo lo podemos ver con el tema, lo vuelvo a decir, con el tema que estamos pasando con las vacunas, pero ya fíjense que en los primeros años, estamos hablando acá del 2003, estudios que se hicieron, 2005, digo, 2002, 2005, hacía muy poco que estaba el acuerdo en vigencia, y ya varios, digamos, estudios daban cuenta de el pequeño porcentaje de real innovación que tenían las solicitudes, la mayoría de las solicitudes de patentes que se presentaban en todos los países. Esto es meros desarrollos incrementales a moléculas que ya se conocían. Entonces esto no cumple con los requisitos que dice el acuerdo, vuelvo a decir. Esto lo repito varias veces porque a veces es un poquito duro el tema de entender, pero que sea nuevo, que sea realmente algo nuevo, que no esté en el estado de la técnica, que no esté, es lo mismo que decir, no esté publicado en ningún libro, que tampoco esté contenido en otra patente que ya esté divulgada, y que tenga un paso significativo en la ciencia, es decir, que no sea obvio para un técnico en la materia. Probablemente para mí, que soy abogada, yo leo un texto en química y la verdad no entiendo, pero no se trata de eso, sino que de un técnico en farmacéutico, químico, que pueda, o sea, que sea un problema que pueda resolver con obviedad por su formación. Bueno, otra de las promesas, no hubo transferencia de tecnología, pero sí lo que se logró fue una mayor concentración de la actividad innovadora en pocos países, como lo que estamos viendo, que ya producían esa tecnología antes de que el ARPIC se firmara. Los países en desarrollo seguimos siendo dependientes, esto repito lo que dijo Claudia, en materia tecnológica dependemos de los países que tienen la tecnología. Acá para mostrarle a partir de que se empezó a implementar el acuerdo, empezamos a ver además un abuso de las farmacéuticas, no solamente pedir patentes por 20 años, que es un montón, porque el argumento ¿por qué son 20 años? Que la verdad que es totalmente excesivo cuando uno se pone a ver los números, y esto tiene que ver con que las empresas decían, bueno, tenemos que recuperar la innovación, lo que invertimos en la innovación. Y la verdad que hay datos que indican que en un solo año de venta de ese producto en Estados Unidos se recupera toda la inversión. Además también decir que la ciencia básica en general se hace en las universidades. En el caso de la vacuna Oxford-AstraZeneca, por eso le llamamos Oxford-AstraZeneca, porque tuvo que ver con que la Universidad de Oxford fue la que desarrolló, luego se dio tecnología a AstraZeneca para que se hicieran los ensayos clínicos. Pero bueno, aunque todo esto que dije, esto que vemos acá es un gráfico que demuestra, es una combinación lopinavir-ritonavir que se utiliza para el VIH hace ya mucho tiempo, ya está casi phase out, o sea, casi ya no se utiliza, pero que cuando pensó la pandemia de COVID, se comenzó a probar, es más, creo que hubo algunos esfuerzos de Israel para hacer una licencia obligatoria y poder tener la tecnología para tratar el COVID. Pero miren, fíjense que la primer patente que se pide sobre esta combinación, que es sobre el ritonavir, en los años 80, que es la primera línea que ustedes pueden ver. Pero luego la empresa generó un polimorfo, que es como, bueno, ahí los farmacéuticos por ahí me van a explicar la forma que voy a usar para decirlo, pero que es la misma sustancia encontrada en la naturaleza en otra forma. Entonces, el polimorfo no es una novedad, no es nuevo, o sea, con los requisitos que pide el acuerdo, ¿no? También se pidió sobre el lopinavir separadamente, sobre el compuesto base. A lo mejor las del compuesto base son las que debían ser otorgadas, pero después se pidieron también sobre polimorfos de lopinavir.
En la primera versión que salió del Lopinavir Ritonavir al mercado era una cápsula que necesitaba cadena de frío. Esto traía algunos inconvenientes para la distribución, pero también para la adherencia de los pacientes para tomar el tratamiento. Y la empresa logró, o sea, pide también una patente sobre esta formulación de cápsula, pero luego logra estabilizarla al calor y también pide una patente sobre las tabletas, ¿no? Estables al calor. Lo cual trae, vamos a decir, un beneficio, la verdad que en términos de distribución y de adherencia para las personas que toman este medicamento, es verdad que trae un beneficio, pero no un beneficio tal como para merecer 20 años más o una extensión de muchos años más. Acá en Argentina eran 8 años, nosotros hicimos ahí un trabajo para que esa patente fuera rechazada. Entonces, para terminar de presentar esta diapositiva, no voy a decir Filmina, es muy antiguo. Fíjense que la primer patente sobre esta combinación comienza en los años 80 y podríamos llegar a tener, si todo esto se concede, casi hasta el año 2028. Esto es lo que hacen las farmacéuticas. Por eso decimos, esta es la práctica del evergreening, o abuso del sistema de patentes. Por eso decimos que el ADPIC habla de un mínimo de 20 años, pero no habla de máximos, y esto es lo que termina sucediendo. Este es un gráfico que ya hace rato lo venimos usando, pero que nos sigue sirviendo para entender. Es un estudio que hicimos en Argentina sobre los precios que nosotros pagábamos sobre medicamentos para VIH-Sida que estaban patentados, que es lo que se muestra en las barras en verde, y el precio del genérico de producción india, que es la barrita que está en violeta. Fíjense la diferencia de precios cuando tenemos patente y cuando no la tenemos. Y bueno, esta también es una diapositiva muy conocida de Médicos Sin Fronteras que demostró allá por los años 2000 cómo la entrada de genéricos de origen indio pudo bajar el precio, la competencia, ¿no?, en el mercado, hizo que poder reducir el precio de los medicamentos para VIH-Sida y poder abastecer, digamos, cubrir mucho más en términos de acceso a la población. Esto o sea, les puedo decir, el precio del original que pedía la patente, o tenía patentes en algunos lugares del mundo, $10.439, y fíjense que pudimos lograr reducir el precio a $295 con la entrada del genérico de la India. Y ahora les voy a hablar, no todo en este sistema de patentes es, como diría, un bajón. Porque la verdad que cuando uno empieza a analizar, dice, ¿qué tiene de bueno esto, no? Pero bueno, hay una parte que la industria le gusta decir, las flexibilidades, ¿no? Y que ameritó una reunión especial, una declaración que llamamos la Declaración de Doha, que es sobre ADPIC y salud pública, para aclarar que los países, en caso de tener que proteger la salud pública, tienen la posibilidad de usar ciertos instrumentos para limitar los derechos exclusivos de las empresas. Disculpen. Bueno, entonces nosotros nos gusta, no le llamamos flexibilidades, le llamamos salvaguardas de salud, porque creemos que son verdaderos instrumentos de protección de la salud, y nos gusta clasificarnos como en dos grupos, ¿no? Las que tienen carácter preventivo, es decir, antes del otorgamiento de la patente. Entre estas encontramos el examen de la patente. Es muy importante tener un sistema en que cuando ingresa la patente a la oficina de patente del país, sea analizada. No podemos tener un sistema que seguramente Claudia estará pensando es el que tenemos en Colombia, de otorgar casi sin revisar, porque las farmacéuticas hacen abuso, entonces tenemos que controlar si realmente están cumpliendo con los requisitos de la ley. Tener criterios de patentabilidad rigurosos, es decir, que no cualquier cosa sea patentable. Les doy el ejemplo más sencillo que les puedo dar en materia de VIH-Sida, ¿no? Que sabemos que se toman los cócteles. ¿Qué hicieron las farmacéuticas? En principio pidieron patentes sobre las moléculas separadas, ¿no? Y luego las juntaron. O sea, hace 20 años atrás tomábamos 14, 20 pastillas por día, y a través de ciertos avances, digamos,
pudimos juntarlas y por ahí llegamos a una combinación de una pastilla por día. Bueno, esto vuelvo a decir, es en términos de adherencia para las personas, es bueno, pero no cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva para entre los términos del acuerdo. Entonces tenemos que tener criterios de patentabilidad rigurosos que le digan al examinador de la patente, no solamente al examinador de la patente, también a las empresas, qué es patentable y qué no. Por ejemplo, las combinaciones, como les contaba recién, de medicamentos que ya existen, no son patentables en Argentina. Esto surge de las guías de patentabilidad que adoptó el INPI. En realidad el INPI, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria, allá por el 2012, hubo una reunión del Mercosur donde vieron que había demasiado abuso de las farmacéuticas multinacionales, y entonces Argentina avanzó en adoptar las guías de patentabilidad. ¿Qué está pasando con estas guías? Están siendo demandadas, se han judicializado por CAEME, que es la cámara que congrega a las multinacionales farmacéuticas, y también 27 compañías farmacéuticas adhieren a la demanda y le están pidiendo al juez, o es una jueza, que anule las guías de patentabilidad porque viola sus derechos, yo diría derechos de abusar del sistema. Bueno, otras entonces muy importante, criterios de patentabilidad rigurosos y a favor de la salud pública para rechazar la mayor cantidad de patentes que son meros desarrollos incrementales. Las oposiciones, observaciones de terceros también son muy importantes, y esta es una herramienta que Fundación GEP y que representa a Pedro, que va a hablar después, hemos utilizado mucho, y después les voy a mostrar cuáles son los resultados, o algunos de los resultados que hemos podido obtener de hacer esto, de participar, de terceros que puedan participar durante el proceso de examen de una solicitud de patente y aportar a la oficina de patentes pruebas y argumentos de que no cumple esa solicitud con los requisitos de patentabilidad. Y luego unas más de carácter reparador, estas son cuando las aplicamos cuando ya están las patentes otorgadas, y estas son las licencias obligatorias, por ejemplo, que le permiten a un gobierno, a un Estado, permitir la fabricación de genéricos, aunque esté una patente ya otorgada, permitir la fabricación de genéricos y mediante el pago de regalías al titular de la patente. Es decir, nadie pierde. Bueno, sí, pierden los monopolios, estos para cobrar cientos de miles de dólares un medicamento que no lo vale, eso sí pierden. Pero de cada venta, de cada genérico, el titular de la patente recibe una regalía. Entonces esto, muchas veces la industria dice esto es una expropiación, no es una expropiación. Y justamente por razones de salud pública, permitir la entrada de genéricos en el mercado para poder reducir el precio y poder atender la salud de la población. También hay una variante que es licencia obligatoria de uso gubernamental no comercial, pero bueno, no tiene mucho sentido ir a los detalles. Bueno, entonces, esto que les contaba, Fundación G, capaz que me estoy yendo mucho, pero ustedes me dicen si me estoy llevando mucho tiempo. Las salvaguardas de salud que nosotros, que además para la sociedad civil es muy importante herramienta porque no dependemos de la voluntad política, muchas veces tenemos que hacer incidencia política para que el decisor político tome una medida determinada, como en el caso de una licencia obligatoria que la tiene que emitir el gobierno. Sin embargo, esta posibilidad de participar, como les decía, en el examen de una patente, está en nuestra Ley Nacional de Patente Argentina, en el artículo 28, y es algo que a nosotros nos atrajo mucho porque nos pudimos presentar, una vez publicadas las solicitudes, pudimos extraer copias, pudimos analizarlas con nuestro equipo de químicos y abogados, no sé por qué lo digo en masculino cuando somos todas mujeres, que somos químicas y abogadas. Y pudimos hacer, fíjense, oposiciones sobre combinaciones como el tenofovir, emtricitabina y favirenz, a tripla, que era esto que les contaba, combinaron las tres y pidieron una patente, esa patente fue rechazada, y ustedes fíjense, no voy a ir a cada una para no aburrir, pero fíjense el ahorro que pudimos lograr entre 2015 y 2017, un ahorro acumulado por comprar un genérico provenía a través del fondo de la OPS, que fue la primera vez que el Ministerio de Salud en la dirección de SIDA hizo uso del fondo estratégico de la OPS, compraron una versión genérica, y fíjense el ahorro,
118 millones de dólares. Lo digo así, porque multipliquémoslo por los pesos. Y son miles de millones de pesos que nos ahorramos porque esa patente fue rechazada. El otro día mi compañero José María, cuando presentamos el informe del observatorio de nuestra fundación, actualizó este dato y ya tenemos más de 148 millones de dólares. Bueno, lo mismo con el Sofosbuvir, que fue un caso muy conocido. Había voluntad política cuando el doctor Goyan era el ministro de Salud de la Nación, querían comprar el Sofosbuvir y venía la empresa estadounidense Gilead a pedir fortuna. Este medicamento entró, para el tratamiento de 12 semanas entró $84.000 el tratamiento, $1.000 una pastilla. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, nosotros en coordinación con muchas organizaciones del mundo, por suerte esto fue una actividad que hicimos en conjunto, logramos que se rechazaran, bueno, acá y en otros países, pero en Argentina se rechazaran las 2 patentes que bloqueaban. Gilead había pedido 14 patentes sobre Sofosbuvir, pero trabajamos en las 2 que bloqueaban la producción de genéricos. Y fíjense ustedes que en la primer compra que hace el Ministerio de Salud de la Nación finalmente, se pudo conseguir un ahorro de 7.5 millones de dólares, porque pudo entrar un genérico nacional que, bueno, en ese momento fue Richmond. Entonces, cuando empieza la pandemia, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Lorena, que tenemos y bueno, tiempo. empezamos a ver qué medicamentos se estaban usando. Por supuesto que ni bien empezó la pandemia, no había muchos desarrollos porque era nuevo el coronavirus, entonces empezaron a probar medicamentos que ya estaban en el mercado, o bien que se estaban usando para otras enfermedades, o algunos que estaban ya en desarrollo avanzado. Entonces vimos, dentro de ese grupo, vimos el Remdesivir, que si bien ha perdido bastante, digamos, fama por su baja efectividad, hemos escuchado de expertos de la Universidad de Liverpool que en combinación con otros puede llegar a levantar la efectividad, con lo cual sigue habiendo gestiones con relación a las patentes del Remdesivir. Pero yo les cuento, y cuando empezamos esto el año pasado, el medicamento que se mostraba como promisorio ya empezaba a tener registros de emergencia, en realidad, por la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos, en Singapur, en Australia y en otros países, y encontramos que la empresa estadounidense Gilead, vuelve a ser Gilead, tenía patentes o solicitudes de patentes en 70 países del mundo. En Argentina encontramos 7 solicitudes de patentes sobre Remdesivir. La empresa, a partir de la presión de la sociedad civil, porque lo que nosotros hacemos es encontrar estos datos y empezar a hacer campaña, presionó a la compañía y solicitó que no hiciera uso de estos derechos durante la pandemia, porque bueno, empezaban a subir no solamente la cantidad de infectados, sino de muertos. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Gilead para mejorar su reputación, digamos, por decirlo de alguna manera? Hizo una licencia voluntaria, es decir, voluntariamente transfirió tecnología para que 5 productores de India y 1 de Pakistán hicieran la producción genérica. ¿Y saben qué? Analizamos el acuerdo, y dentro del acuerdo encontramos que todos los países de Sudamérica, sin nombrar otros, para focalizarnos en nuestra región, estaban todos excluidos de poder comprar a esos productores de India, que iban a vender, por supuesto, el medicamento más barato. Estados Unidos, además, y Europa se compraron todos, no sé a qué precio. Entonces, mientras trabajábamos en ver este tema de las patentes, esto es un ejemplo de cómo podemos usar las herramientas del sistema. La Universidad de Liverpool lanza un estudio, o sea, realiza un estudio y publica un estudio, donde estudia varios de los medicamentos que se estaban probando para COVID en esa primera etapa de la pandemia. Y sacó cuál era el costo de producción de estos tratamientos. ¿Y saben qué? $1 por día de tratamiento. Se trataba de una inyectada, el Remdesivir se inyectaba, eran 6 días, una inyección por día, $6 el tratamiento para una persona. Pero a raíz de estos monopolios y patentes que buscaba, fíjense cuál era el precio que yo tengo acá del tratamiento, $2.340, pero he escuchado a colegas de otros países que hasta $4.000 pedía por el tratamiento,
Y acá quiero hacer entonces la diferenciación de cuando hablamos de costo y cuando hablamos de precio, nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, yo sugiero que dejemos de hablar de medicamentos de alto costo y empecemos a hablar de medicamentos de alto precio, porque entre el costo y el precio hay pura especulación económica. Y fíjense, los que están en las líneas que siguen a Gilead son los genéricos que podían producir, las empresas que podían producir genéricos en la India, y fíjense, a $224. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Y dijimos, bueno, empezamos a analizar las solicitudes, esas 7 que le digo que encontramos. ¿Y por qué? Primero porque vimos que toda la región estaba excluida de la posibilidad del genérico, que no había disponibilidad, que además se podía producir en Argentina a precios mucho menores que lo que ofrecía Gilead, y que podía abastecer a lo mejor a la región esta fuente. Y además, cuando analizamos las patentes, vimos que ninguna cumplía con los requisitos de la verdad, miren, yo les cuento, cuando empezamos a analizar estas solicitudes, era escandaloso, porque una de las posibilidades que tienen los países es que a través de la ley poder excluir la materia patentable. Y en la mayoría de estas solicitudes de patente reivindican métodos de tratamiento que están excluidos como materia patentable por la misma ley de patentes de Argentina. Es decir, ¿por qué Gilead presentó eso acá? ¿Por qué? ¿Por si pasa, pasa? ¿Cómo es? ¿O después presionan y obtienen las patentes? ¿Cómo es el tema? La verdad que es escandaloso, escandaloso. Disculpen que por ahí me emociona un poco. También empezamos a ver un poco el tema de las patentes para COVID, ¿no? Y encontramos que 188 patentes estaban directamente asociadas, desde ahí se parte, ¿no? Tuvimos las vacunas para COVID rápidamente también porque ya había ciertos ensayos o desarrollos, digamos, para el SARS y el MERS que tenían una respuesta demostrada. Entonces, y pudimos ver que entre todas las patentes biológicas, incluidos medicamentos y vacunas, las patentes sobre vacunas eran las que eran la mayor parte de las patentes biológicas, con lo cual esto demuestra que no es verdad que las patentes sean un problema para acceder a las vacunas. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque bueno, se trata de aprobación de registro sanitario, que no tiene mucha importancia. Estas son patentes que hemos encontrado, por ejemplo acá está la de Moderna, que es una empresa privada. Encontramos 3 solicitudes de patentes en Argentina, y fíjense el precio, ¿no?, de cada dosis, que son 2, o sea, es bastante caro, ¿no?, porque estamos hablando de la Universidad de, Oxford AstraZeneca, que hizo el acuerdo, y esto me quedó en portugués de otra día que hablé para Fiocruz. Fíjense el precio que se habló y que todavía no accedimos, pero entre 4 y 7 dólares, o sea que la diferencia entre algo que va a estar patentado y algo que se está transfiriendo tecnología sin fines de lucro es bastante importante. Bueno, y acá llegamos a el final de la presentación, y tiene que ver con contarles que bueno, esto ya no da para más. La verdad que ya en el mes de julio Sudáfrica hizo una presentación en el marco del Consejo de APPI, que es, digamos, el grupo de países del Consejo, el grupo de países que monitorean la implementación del acuerdo internacional de donde viene todo esto, en el marco del OMC, y ya ahí estaba hablando Sudáfrica que las patentes, en realidad toda la propiedad intelectual estaba generando barreras para el acceso a insumos y tecnologías para COVID. Y bueno, solicitó medidas políticas y demás. Por supuesto no pasó nada, y entonces ya en octubre de 2020, India y Sudáfrica se juntan y presentan formalmente una propuesta a la OMC de suspensión temporal de la propiedad intelectual. Vuelvo a decir, propiedad intelectual, patentes, diseños industriales, copyrights, información no divulgada, etcétera, para todo lo que es insumos y tecnologías médicas para el COVID, que empezó a ser tratada en el ámbito de la OMC. Bueno, la verdad que
yo y muchos que venimos trabajando este tema hace muchos años, nunca pensamos que se iba a lograr lo que hoy podemos decir que hemos logrado, de apoyo político y demás, para esta propuesta de suspensión. Ya está frío, café. Se logró que 57 países se sumen a Sudáfrica y la India y patrocinen la propuesta. Y además, 100 países, además de esos 57, 100 países se sumen a apoyar. Esta es la situación de Argentina. Nosotros, Fundación GEP, nos comunicamos con el Poder Ejecutivo Nacional, hemos presentado cartas a Alberto, a Cristina, a los ministros de las áreas correspondientes, también al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, para que reflexionemos que India y Sudáfrica no hicieron esta presentación solamente para beneficiar a sus propios ciudadanos. Que este es un problema que es a nivel global y que en realidad lo único que cabe es la solidaridad. Y bueno, Argentina se suma a los países que en el momento de que esto se vote, porque la verdad es que vamos a llegar a un punto que vamos a tener que decir, votemos, porque los estatutos de la OMC marcan que las 2/3 partes de los miembros pueden tomar esta waiver, se dice en inglés, pero es una suspensión de una parte de la aplicación de un acuerdo. Cuando comenzamos con esto, o sea, tenemos más de ya tenemos las 2/3 partes de los miembros, eso quiero decir. Cuando comenzamos con esta discusión había en el mundo 1 millón de fallecidos. Hoy ya tenemos, creo que más de 3 millones. O sea, claramente la primera interpretación que podemos hacer es que no les importan las vidas. Bueno, no sé si estoy interpretando mal, pero es lo que me da la impresión. Y los países que justamente han aplicado el nacionalismo y que han priorizado a sus ciudadanos en relación a los ciudadanos de otros países, que son solo 10 países, 15 países, han concentrado el 75-80% del total de las dosis producidas a la fecha, mientras 130 países no recibieron ninguna dosis al momento. Y esos 10, 15 países son los que están bloqueando la posibilidad de que se suspenda la propiedad intelectual para las tecnologías médicas, y vuelvo a decir, temporalmente y mientras dure la pandemia. Acá vemos cuáles son los países que, por ahí los compañeros, Pedro va a decir Brasil cambió, pero bueno, acá tenemos los países que se oponen en rojo, para que lo veamos bien. Le doy unos segundos para que miren. Que justamente son los que ya sabemos que ya casi vacunaron a toda su población. Y acá nos muestra, este mapita nos muestra quiénes van a poder tener vacunada a su población para el 2021, que coincide con aquellos que se oponen, y quiénes no van a poder recibir sino hasta finales o durante el 2023, y coincide, que son los rojos, coinciden con aquellos que están pidiendo, no por favor, están negociando la posibilidad de que se suspenda la propiedad intelectual, y de esta manera la tecnología pueda ser utilizada por todos, y que podamos utilizar toda la capacidad instalada que hay en el mundo, y mientras utilizamos eso, se pueden instalar, por ejemplo, como decía Claudia, en Colombia, plantas de producción de vacunas. Tenemos el ejemplo de Pfizer en Alemania, adaptó en 4 meses una fábrica para producir su vacuna, con lo cual no es verdad que solamente los países ricos pueden desarrollar tecnologías médicas, ni tampoco es verdad que solo ellos la pueden producir. Esto es producto de este sistema que les estoy explicando. Bueno, y acá es lo que, por ahí voy a dejar a mis compañeros explicar un poco, porque parece que sus países están en esta que se, entre los dos grupos, ¿no? Los que solicitan la waiver y los que se oponen, surgió esto de la tercera vía. Por ahí yo dejaría un poco ahí, no me extiendo más en esta parte, para que los compañeros puedan hablar. Lo que sí decir es que las licencias voluntarias los venimos siguiendo hace mucho, que son voluntarias para las empresas, es decir, las empresas ceden lo que ellas quieren y determinan quién puede producir y para quién pueden producir, como en el caso del remdesivir que les hablaba antes, y la verdad que esto ya hemos visto que no va a funcionar. Así que después escuchemos de los compañeros, y quiero terminar con una frase que siempre utilizo, porque me parece que es
es fuerte y movilizadora. Algún día recordaremos a las patentes, como hoy recordamos a la esclavitud, y esto lo dijo un compañero que es activista colombiano y farmacéutico, que se llama Luis Guillermo Restrepo. Bueno, muchas gracias. Disculpen si me extendí mucho. Muchas gracias, Lorena. Excelente, como siempre. Después, si querés redondear algo que te haya quedado, pues yo te estaba diciendo que si querías ir despacio tenías tiempo, pero lo redondeamos. Avanzamos entonces con Pedro Villardi, que está conectado desde Brasil. Habíamos dicho que Felipe Carvalho, que estaba anunciada su participación, tuvo un percance con una persona cercana que está con COVID. Saben el problema que tiene COVID hoy, en Brasil, que tiene hoy con COVID, ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo, Pedro, te avisamos hoy que tenías que reemplazar a Felipe. Pedro es coordinador del grupo de trabajo sobre propiedad intelectual de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos. Muchas gracias, Pedro, y te escuchamos. Tenés que desmutearte. Buenas noches a todos y todes. Es un gusto estar con ustedes y decir que no, nada de familia de Felipe tiene COVID. Es nuestro problema de salud que esperemos que se resuelva pronto. Pero bueno, sí que Felipe no pudo, pero Felipe y yo trabajamos juntos y somos casi la misma persona. Así que espero que no haya ningún daño a la planificación del evento, y para mí es un gusto estar con ustedes y hablar en ese evento tan importante. Quisiera agradecer también las presentaciones de Lorena y Claudia, que fueron muy, con mucho detalle y mucha profundidad, así que fueron muy importantes. Y quisiera, bueno, pedir disculpas que no tengo una presentación linda como la de Lorena y la de Claudia, pero espero que le transmita mensajes importantes, ¿no? Y bueno, quisiera hablar un poco de la situación de Brasil eh, y bueno, poner un poco en perspectiva el tema de las patentes, pero también analizando un poco de la coyuntura en la cual estamos nosotros aquí en Brasil. Bueno, tenemos un gobierno negacionista presidido por Bolsonaro, que es un fascista, un tipo que no se puede definir y que niega la gravedad de la pandemia, que ha negado sistemáticamente desde que empezaron los casos acá en Brasil, y que dice que es una gripecita, que las muertes no son de COVID, son de otras cosas, pero que los medios causan un pánico general, o sea, que niega la gravedad de la pandemia que ya mató más de 3 millones de personas en el mundo. Acá en Brasil estamos casi con 400.000 muertes, estamos en un patamar de 3.000 muertes día, es algo inaceptable, inaceptable. Y bueno, ¿qué estamos nosotros desde el GTPI haciendo para buscar hacer algo frente a esa tragedia? No hay otra palabra, es una tragedia que vivimos en Brasil, provocada en larga medida por el propio gobierno de Brasil, que siempre negó la gravedad de la pandemia, que hace campaña en contra que la gente se ponga mascarilla, que denegó muchas veces la posibilidad de comprar vacuna. Así que bueno, es terrible, terrible. Y bueno, ¿qué estamos tratando de hacer nosotros? Primero, presentar el GTPI, el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual. Somos un colectivo de organizaciones, somos hoy 17 organizaciones que nos movilizamos alrededor del tema de las patentes farmacéuticas que Lorena explicó muy bien, y el acceso a la salud, el derecho a la salud.
Estamos constituidos por organizaciones del campo del VIH, del derechos humanos, sindicatos y otros movimientos sociales. Y ya llevamos casi 20 años en ese trabajo, así que tenemos un acúmulo técnico muy sustantivo y, claro, también un acúmulo político. Cuando empezó la pandemia de COVID-19, para nosotros estaba muy claro que la crisis del acceso era una cuestión de tiempo, porque eso fue lo que aprendimos con las otras epidemias, ¿no? Del VIH, de hepatitis C, tenemos que recordar que el tema del H1N1, Brasil, aunque haya participado en el desarrollo de la vacuna, empezó a vacunar su población 8 meses después de Europa. Así que la crisis era una cuestión de tiempo. Y en abril del año pasado, estuvimos en contacto muy cercano con los diputados de la Comisión Externa del Coronavirus de la Cámara de Diputados para presentación de un proyecto de ley para suspender los monopolios en Brasil de las tecnologías útiles para enfrentar el coronavirus. Y ese era un proyecto muy interesante porque, y eso me parece que es una idea que se puede plantear en otros países también, porque vincula, en verdad, la licencia obligatoria, que como explicó Lorena, es una forma de la actuación del Estado para interrumpir monopolios por algún tiempo. Ese proyecto vincula la licencia obligatoria a la declaración de emergencia nacional en salud pública. De esta manera, la licencia obligatoria no está más a cargo del gobierno federal, sino que es una decisión del Estado brasileño. Así que, al invés de tener la licencia obligatoria como una política de gobierno, la licencia obligatoria pasaría a ser una política del Estado. Es un entendimiento del Estado de Brasil que mientras hay una pandemia, no pueden haber monopolios para las tecnologías útiles para salvar a la gente. Eso es lo que se plantea con ese proyecto de ley, 1462/20. Y eso me parece un mecanismo genial, porque de un lado estamos protegidos en contra la oscilación político-partidaria. Así si tenemos un fascista en el poder, él no puede hacer nada, ¿no? Porque tiene que emitir la licencia obligatoria porque está en la ley. Si hay una declaración de emergencia nacional de salud pública, tendrá que haber licencia obligatoria. Pero bueno, está claro que el lobby de las farmacéuticas estuvo muy fuerte en el Congreso de Brasil y el proyecto no fue votado el año pasado. Y bueno, este año, cuando Brasil llegó a la triste marca de 300.000 muertes, pudimos hacer la presión más fuerte sobre el Senado Federal para que se votara otros proyectos de ley que estaban ahí. Y de hecho, mañana habrá la votación de estos dos proyectos de ley, que no son tan buenos como ese que mencionaba yo, pero que sí tratan de licencia obligatoria en tiempos de pandemia. Y bueno, aunque que no pongan ese entendimiento de la licencia obligatoria como una política de Estado, sí provoca el Ejecutivo Federal a tomar acción en el sentido de emitir licencia obligatoria dentro de un plazo de 30 días. Así que está bien también. Es un paso importante para Brasil y que si hacemos un intento de vincular el debate que está pasando en el Parlamento brasileño con la posición vergonzosa que Brasil tiene en la OMC, es un mensaje muy claro que la sociedad de Brasil no está de acuerdo con ese tipo de posición que defiende los podres intereses de la industria farmacéutica transnacional. La sociedad de Brasil no está de acuerdo con esta defensa estúpida
Porque con un país con casi 400.000 personas muertas, una pandemia que ya llevó 3 millones de personas, confiar en esta industria farmacéutica que solo se importa con su guita, la solución, ellos son el problema. La industria farmacéutica transnacional es el problema y no puede jamás ser parte de la solución. Así que esa llamada tercera vía, la Organización Mundial de Comercio, es una solución ridícula para que no salgamos de donde estamos, que es en esa tragedia humanitaria en que todo día muere más y más y más y más gente. Y hay estudios que muestran que si no vacunamos a la población mundial de manera rápida y eficiente, eso va a llevar más 7, 8, 9 años. Imaginemos nosotros en esa situación, casi una década más. Porque algunas empresas no pueden abrir mano de su privilegio. La propiedad intelectual no es un derecho, es un privilegio. Y los privilegios tenemos que enfrentarlos. Y bueno, volviendo a Brasil, mañana habrá esa votación. La información que tenemos es que hay un grupo de senadores y senadoras que está se ha dedicado muy fuerte a que ese proyecto sea aprobado. El gobierno está en contra, por obvio, porque está en contra de todo que es a favor de la vida. La misión del gobierno de Brasil es trabajar para la muerte. Son aficionados por la muerte. Quieren ver a la gente muriendo, sea de hambre, sea de virus. O sea de bala, porque también le encantan las armas. Y mañana va a haber esa decisión muy, muy, muy importante. Hoy, mientras estaba escuchando a Claudia y Lorena, yo estaba también escuchando el juicio de la Suprema Corte de Brasil sobre un juicio muy importante sobre la extensión de las patentes. Y fue muy interesante ver que estaba ahí la industria farmacéutica poniéndose muy nerviosa con la posibilidad que sus patentes no sean más extendidas para allá de los 20 años que tienen el privilegio. Y uno tipo que es el abogado de la industria se puso muy fuerte a criticar el voto de uno de los ministros, que es el relator. Y el ministro pidió la palabra y dijo que no aceptaba ese tipo de tono en la corte y recordó que ese tipo, que se llama Otto Lix, pagó 1.5 millones de reales a los más grandes vehículos de prensa de Brasil con materias de prensa mentirosas, ¿no? Para intentar influenciar la votación. O sea que a la industria farmacéutica no le importa la vida. No le importa la vida. Ese discurso de que trabajan para la innovación, ese discurso que trabajan para desarrollar nuevos medicamentos, no. Siempre trabajaron para mantener las desigualdades. Y si vemos los mapas que mostraron Lorena y Claudia de la desigualdad de acceso a las vacunas, han sido muy exitosos ellos. Han tenido un éxito tremendo en mantener la desigualdad tecnológica, la desigualdad de ingresos y la desigualdad de acceso a productos que salvan la vida. Porque es de eso que estamos hablando. ¿Cómo podemos admitir como humanidad que un país haya vacunado casi 70% de su población, como Israel, o 40% como Estados Unidos, y el continente africano no haya vacunado 1% de su población? Que los profesionales de salud estén expuestos, tratando de la gente,
hemos fallado como humanidad tremendamente. Y si no cambiamos eso ahora, tiene que ser ahora. Y decir muy fuerte que las patentes son la causa de las muertes, que la ganancia de las farmacéuticas es la causa de las muertes. Tenemos que decirlo ahora, ya y fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro. Fuiste muy claro. Ahora vamos a ver las preguntas. Yo solamente les quería dar algunos datos muy impactantes. Los medicamentos de alto precio, como bien dice Lorena, no podemos hablar de alto costo porque no sabemos los costos de los medicamentos. Hay cifras que hablan desde 20.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares o menos, porque no se puede cuantificar, porque se incorpora en el costo los años que tarda en desarrollarse una molécula, se incorpora en el costo las moléculas que quedan en el camino, se introduce un factor que a nosotros nos explicó muy bien el doctor Daniel Goyán cuando hicimos un encuentro de la Facultad de Odontología. Algunos estarían presentes, que los medicamentos hoy son bienes financieros, no son bienes de salud. Entonces, vender un medicamento barato a un laboratorio no le reditúa porque bajan las acciones. El tema de la relación de los precios de las acciones con los precios de los medicamentos lo vimos muy dramáticamente en el caso del Remdesivir, cuando se estaba desarrollando, que cuando la Organización Mundial de la Salud subía a su página algunos resultados clínicos de que el medicamento no estaba siendo efectivo, las acciones bajaban. Incluso hubo un informe que le hizo bajar el laboratorio a la Organización Mundial de la Salud de su página, porque habían bajado las acciones un 17%. O sea, está muy relacionado. Escuchándolo a Pedro, uno piensa, si me permiten la reflexión, ¿en qué momento, como se dice siempre, en qué momento nos empezó a pasar esto? Que los medicamentos dejaron de ser bienes de salud para pasar a ser bienes financieros. Yo, en parte, que fui siguiendo la implementación de las patentes en Argentina, que se implementaron en el año 1994 por imposición externa, pero también por decisión de un gobierno argentino en ese momento, del ministro de Economía. Del año 94 se estaba desarrollando el proyecto Genoma Humano, hasta el 2005 se veían venir los medicamentos biológicos. Ustedes saben que un medicamento biológico tiene 20.000 átomos y una configuración espacial particular, que es distinta de lograr la síntesis de un medicamento de 20 átomos como la aspirina, por ejemplo. Cuando todos los laboratorios habían conseguido desarrollar por síntesis química, orgánica, medicamentos, se incorporan los medicamentos biológicos y ahí se hace énfasis en el patentamiento. Y al tener patentes tienen disponibilidad para fijar los precios. Y el dato que les quería dar es que hoy la situación en Argentina es que se está destruyendo financieramente a la seguridad social, a las obras sociales. Por ejemplo, para tomar, siempre se conocen los datos del PAMI. PAMI gasta porque, vamos a decir gasto porque es un costo en dinero, en el 1,4% de sus pacientes en tratamiento oncológico, en el 1,4% gasta la mitad de dinero que gastan los tratamientos crónicos con medicamentos esenciales tradicionales. 1.000 millones de pesos por mes en medicamentos de alto precio gasta el PAMI y 2.000 millones en medicamentos esenciales para tratamientos habituales. Entonces es algo que parece que estaba como preparado y que tenemos que ver ahora cómo desarmarlo. Bueno, quería decirles solo esto, vamos a las preguntas. Podría Sí. hacer una intervención, Claudia, porque con el tema de la waiver o la suspensión de propiedad intelectual y este debate en la OMC, sí. Bueno, como yo dije, Argentina apoya. Pedro expresó que Brasil no apoya, y quisiera, que eso lo habíamos pedido, que lo dejara para el final Claudia, para ver cuál es la posición
de Colombia en relación a esta decisión que se tiene que tomar en la OMC para liberar la propiedad intelectual para COVID. Si me permitís que Sí, ella sí, hable. libremente abran los micrófonos, los disertantes. Claudia, no sé si estás conectada. Sí, aquí Sí, estoy. sí, te escuchamos. Bueno, entonces voy a comentar brevemente cómo ha sido la posición de Colombia en la Organización Mundial del Comercio. Eh, en realidad es que Colombia, o bueno, no sé, el gobierno colombiano sufre como de síndrome de rico sin plata, por decirlo de alguna forma, porque en las discusiones que se han tenido en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, eh, ha estado más del lado de los países del norte que de sus compañeros de países de ingreso medio y bajo. Como Lorena comentó, lo de la excepción de derechos de propiedad intelectual, esto se viene discutiendo desde el año pasado y se empezó a discutir en la medida en que se empezó a ver que la situación se estaba saliendo de control, que no había cómo no había cómo dar respuesta rápida, primero por la escasez de los kits de diagnóstico, luego con el surgimiento de los tratamientos como el Remdesivir, que tenían costos muy altos, pero que ahí con el Remdesivir yo no sé porque al final la evidencia mostró que no servía, entonces no sé si incluso en ese caso particular la patente fue una protección para la salud pública porque no se masificó su uso. Eh, y por último, pues vino toda la discusión relacionada con la vacuna, que es como la alternativa de respuesta en la que todos los países se han centrado para intentar controlar la pandemia. En el caso colombiano, en las primeras reuniones, la representación colombiana guardó silencio, es decir, ni apoyaba ni se oponía em, a la iniciativa. Posteriormente, en diciembre, se unió a otros países del norte, como la Unión Europea, en el que solicitó, mencionó que necesitaban más evidencia de que efectivamente la protección de propiedad intelectual era una barrera para la respuesta eficiente a la pandemia y que las salvaguardas que mencionó Lorena de licencias obligatorias eh, que están en el acuerdo ADPIC no eran suficientes para proteger la salud pública de los países. Y esta es una posición que uno, estando desde aquí, desde Colombia, no entiende, porque en Colombia se han intentado 3 procesos de licencia obligatoria. El primero fue en 2008 con Caletra, un medicamento para el tratamiento del VIH. El segundo fue en 2011 con Imatinib, que es un medicamento para el tratamiento de un tipo de leucemia. Y en este momento estamos, después de 5 años de espera, eh, aguardando una respuesta sobre una declaración de interés público de los medicamentos de hepatitis C. Entonces, ¿cómo es que el gobierno colombiano dice que necesita más evidencia de que las licencias obligatorias no son suficientes? O sea, está demostrado estos procesos que les comento han demorado más de 3 años. En este caso de hepatitis ya llevamos 5 sin tener la primera respuesta. Entonces, no es un mecanismo eficiente. Y segundo, cada vez que Colombia ha intentado o ha iniciado estos procesos, sufre de muchas presiones, eh, tanto desde gobiernos del norte como de las propias empresas farmacéuticas. Entonces, en los procesos que hemos llevado a cabo se han conocido cartas de los embajadores dirigidas al presidente solicitando que los procesos se suspendan. Incluso en el caso de Imatinib hubo una carta del gobierno suizo al presidente Santos indicándole que si ese proceso seguía adelante se comprometerían los recursos que ellos habían prometido para el apoyo al proceso de paz. O sea, esto son represalias importantes o amenazas que se manifiestan por parte de los países del norte. Entonces, como que uno no entiende cómo es que Colombia, el representante de Colombia en la OMC, pues pide más evidencia, o sea, no conoce su contexto entonces. Y por último, la otra sorpresa fue en marzo de este año, en el que sorpresivamente Colombia vuelve y se une a los países del norte a apoyar esta tercera vía que menciona Lorena, en la que uno no entiende con qué
argumentos da ese apoyo, teniendo en cuenta que Colombia nunca ha sido beneficiada por una licencia, bueno, nunca no, solo una vez ha sido beneficiada por una licencia voluntaria, que es una de Bristol para un medicamento de hepatitis C, básicamente porque Gilead lo sacó del mercado y decidió no comercializarlo más, pero dejó la licencia voluntaria en el Medicines Patent Pool. No tiene un plan de financiación para fortalecimiento de producción local, que sería como la respuesta a la tercera vía, porque pues si usted está apoyando la tercera vía, pues es porque tiene con quién negociar la licencia con el titular de la patente, pero pues ese no es el caso. En Colombia se desmanteló la capacidad de producción y no hay un plan articulado con el sector farmacéutico local para fortalecer ese tema. Y pues ahorita este viernes 30, hay una nueva reunión para discutir este tema y pues estamos como a la expectativa de qué posición va a tomar Colombia, porque pues como que no es coherente la posición que ha tomado con relación a la realidad que está viviendo el país, que vimos en el retraso importante que hay en la implementación del plan de vacunación. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que recientemente, hace un par de semanas, Colombia asumió, el ministro de Salud asumió como copresidente del mecanismo COVAX. Y se supone que está en ese cargo en representación de los países de ingreso medio, que en su mayoría apoyan el waiver, esta excepción de derechos de propiedad intelectual. Pero no se sabe exactamente cómo se va a manejar esa posición de Colombia en COVAX. COVAX tiene una gran influencia de Bill Gates, es prácticamente quien está coordinando todo este mecanismo que se propuso como solución al acceso a la vacuna, pero que desde el principio dijeron que solo iban a responder por el 20% de las dosis necesarias. O sea, eso no resuelve ningún problema. Ha habido retrasos en las entregas porque los laboratorios han preferido entregar a los países que hicieron acuerdos bilaterales en lugar de hacer las entregas a los países que están en COVAX. Entonces, y pues Bill Gates es un acérrimo defensor de los derechos de propiedad intelectual, pues porque a partir de ellos fue que hizo su fortuna, eso no lo podemos negar con la parte de protección de derecho de autor y de acceso a software. Entonces, estamos ahí como desde acá, desde la sociedad civil, hemos hecho varias manifestaciones, hemos enviado comunicaciones al gobierno colombiano, hemos hecho difusión de este tema en medios de comunicación para visibilizar este tema, porque pues acá una anécdota es que en las últimas elecciones nos dijeron que si ganaba la izquierda nos íbamos a volver como Venezuela. Y ahora desde la pandemia tenemos todos los días un aló presidente de Duque, del presidente actual, hablando de cualquier cosa, incluido COVID. Y en uno de esos programas salía a decir, no, pues invito a la industria farmacéutica que nos ayude con la respuesta a la pandemia, pero no hay ningún plan estructurado para que se fortalezca, se recupere la producción de vacunas. ¿Hay alguna posibilidad con la infraestructura que hay de vacunas veterinarias que podría servir de base? Pero no hay nada estructurado, entonces uno no sabe exactamente a qué está jugando el gobierno en este caso. Para agregar un poco ¿Puedo agregar algo, Lore? Muy rápidamente. Sí. Permitime decir algo de COVAX que tiene que ver con lo que dijo Claudia y te paso. Dale. COVAX, la mayor parte, más allá de que lo maneja Bill Gates y los países ricos, y que ha habido muy poca transparencia en relación a la participación de la sociedad civil, ha costado mucho acceder a la información. Yo les quiero dar un ejemplo de esta tercera vía o licencias voluntarias que se está proponiendo como solución en lugar de la suspensión de la propiedad intelectual. Por ejemplo, a COVAX, la mayoría de las multinacionales no quiso entrar, pero entró Oxford AstraZeneca, ¿no? Y se dio tecnología a una empresa india para beneficiar a 92 países donde viven 4.000 millones de personas. Imagínense con la producción, por más que sea una empresa grande, ¿cuántos años nos va a llevar que una empresa pueda cubrir la necesidad de 4.000 millones de personas?
Claramente las licencias voluntarias de esta tercera vía es mantener el status quo. Claramente esta no es la salida. Y de lo que estamos hablando acá es de un modelo predominante de innovación tecnológica basada en el lucro que no está sirviendo. Entonces creo que la pandemia lo que nos está trayendo justamente, más allá de tratar de salir de esta situación a partir de poner límites en la OMC, es que los países también hagamos nuestras reflexiones. ¿Qué modelo de innovación tecnológica tenemos? Miremos a Cuba, una isla donde está bloqueada por todos lados, y sin embargo Cuba tiene la soberana, no sé los nombres, pero tiene desarrollo de vacunas. Quiere decir que todos los países podemos hacerlo si tenemos voluntad política. Los estados no pueden quedarse en un rol de compradores activos, de simples compradores activos de tecnologías caras producidas por el sector privado. Y ahí le paso a Pedro la palabra. Muy rápidamente recordar de hecho que el año pasado la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa voluntaria, el CTAP, que estaba puesta justamente para que las empresas depositaran sus tecnologías y las otras pudieran accederlas, y bueno, era un mecanismo para compartir tecnologías, abriendo mano de las patentes y para que las tecnologías fueran compartidas. Les pregunto, ¿cuántas empresas pusieron las tecnologías ahí? Ninguna, absolutamente ninguna. O sea que quieren repetir una propuesta de solución que no sirvió para absolutamente nada. Nada. Que no tuvo ningún éxito, que no tuvo ningún resultado positivo. Así que ese tema de la tercera vía, bueno, lo que yo siempre digo es, siempre que vean algo, no, es una solución intermediaria, desconfíen, ¿eh? Porque por lo general no tiene nada de intermediario. Es la manutención del status quo, la manutención del poder, la manutención del privilegio de los que siempre tuvieron privilegio. Eso es la tercera vía. O los países de ingresos medios que están en contra del waiver cambian sus posiciones, o vamos a tener muchos años de desigualdad en el acceso a la vacuna. Bueno, voy a leer algunas preguntas que quedaron. José María, bueno, había opinado que el sistema de salud con aseguradoras que tiene Colombia es similar a lo que quería hacer el macrismo, dice el gobierno de Macri en Argentina en los últimos años, que se denominó CUS, Cobertura Universal de Salud. Sobre esto me acotaba Ricardo también hace un rato, Ricardo Blanco, que le comentaron que en Colombia los directores de hospitales en realidad son gerentes, se les llama gerentes, que es un poco impactante, ¿no? Para nosotros tenemos directores, jefes de sector, bueno, no sé si será así, después Claudia nos dirá. También pregunta, ya que estamos, José María y Claudia, a vos, si les entregó dosis a ustedes Pfizer de vacuna COVID. Sí. Pfizer entregó parte de las dosis. De hecho, fue con las primeras dosis que llegaron a Colombia, fueron precisamente de Pfizer. Posteriormente llegó AstraZeneca y Sinovac, pero sí, Pfizer fue el primero con el que se inició el plan de vacunación en febrero, fue con Pfizer. Bien. Johanna también te pregunta si tienen industria farmacéutica en Colombia o si los medicamentos son importados, y si puedes dar una idea con respecto a otros países, si podés, los precios.
Pues en Colombia sí tenemos o sea, sí hay industria farmacéutica local, sin embargo el sector se ha ido debilitando poco a poco. De hecho, los dos laboratorios más grandes que teníamos fueron comprados por empresas multinacionales. Ese es un fenómeno que también hemos empezado a enfrentar en el país. Y, y no ha habido real inversión en el fortalecimiento del sector y en el alcanzar, al menos ahorita en medio de la vigencia, alcanzar capacidad de respuesta en ese sentido. Entonces, sí tenemos la industria farmacéutica es débil, pero estamos ahí a la espera de cómo se podrá enfrentar ese tema ahora. Bien. Después, también se preguntaban si es posible, si creen algunos de los disertantes que es posible con la capacidad de Brasil y Argentina, si se hubiera podido, mediante transferencia de tecnología, producir la cantidad de vacunas para toda Sudamérica. Lo que se refiere a vacunas COVID. Un poco lo dijiste vos, Lorena, recién. Sí, si se hace transferencia de tecnología desprovista de las amenazas de las patentes, de cualquier acción que puedan hacer las multinacionales, y pudiéramos acceder, Brasil y Argentina podrían fabricar para la región mientras se instalan plantas de producción en el resto de los países, porque es como dice Claudia, no es que Colombia no tiene la capacidad, o que cualquiera de nuestros países no tiene la capacidad. Tiene que haber voluntad política y tiene que haber inversión para poder tener las plantas de producción y tener las vacunas que necesitamos para todos y todas. No sé si quieren agregar Pedro o Claudia a esto. Yo quisiera agregar solo una cosa, y es que pues esto de la capacidad de producción no solamente lo debemos cerrar centrar en el tema de vacunas, sino en el desabastecimiento que ya hemos tenido de medicamentos esenciales para atender los pacientes de UCI, por ejemplo. O sea, no conozco la situación en Argentina o en Brasil, pero Colombia ya en cada pico hay un desabastecimiento. Y eso ha generado un problema muy grave en la atención de los pacientes porque los medicamentos que son de primera opción no están disponibles y entonces el equipo de salud tiene que empezar a buscar alternativas para ofrecerle el mejor cuidado posible al paciente sin que las condiciones sean óptimas. Y el problema es que, pues aquí viene otro tema que puede dar para otra charla completa con el equipo, y es que ninguno de nuestros países produce IFAs, ninguno de nuestros países produce materias primas para la fabricación de medicamentos. Entonces, aunque haya una capacidad de producción local, la dependencia de la importación de materias primas pues es grave. Entonces, al inicio de la pandemia, la mayor parte de materias primas se producen en China e India. India empieza a entrar en crisis y dice, pues no exporto más materias primas. Y el mundo colapsa porque por la especialización que se ha llevado en el sector farmacoquímico de hacer siempre la producción más eficiente, especialícese y haga solo lo que le sale rentable, pues todos los países hemos renunciado a ser autosuficientes en esa producción de materias primas, y en estas situaciones de crisis es donde sale a la luz como las consecuencias de que las políticas públicas de desarrollo científico y tecnológico, de desarrollo industrial, no tengan en cuenta que en algunos casos, aunque en las cuentas no sea absolutamente rentable, al final del día el impacto es mucho más alto no tener la posibilidad de esa producción. Bueno, para dar un dato en apoyo a lo que dice Lorena, en Argentina tenemos la producción de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, que es una enfermedad endémica exclusiva de Argentina, de 4 provincias: Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe. Esta vacuna se produce en Argentina desde el 2002, en el 2007 se la incorporó en el calendario obligatorio para esas provincias. Incorporar una vacuna en el calendario implica que el Estado tiene que hacerse cargo de producir y entregar la vacuna o conseguirla, ¿sí? Bueno, esa producción se realiza en el Instituto Maistegui, en Pergamino. Se llegaron a producir 400.000 dosis en el año 2015.
lamentablemente en el 2019 ya había bajado a 80.000. Y también tenemos que recordar que luego de la pandemia de gripe H1N1 en el 2009, en el 2010 estaba muy problemático conseguir vacunas, porque eran importadas, las vacunas contra la gripe del 2010, sobre todo incorporando a la cepa H1N1. Por una decisión política en ese momento, el Estado argentino, que siempre el Estado es el mejor emprendedor para estos casos, en cuanto a la investigación, como decía Lorena, y también en cuanto al financiamiento, el Estado argentino en el 2010 apoya la creación de un consorcio nacional para empezar a producir la vacuna antigripal, en principio en base a antígenos importados, en 2010, en el 2015 se consigue que esos antígenos se produzcan en Argentina. Gracias a eso, el año pasado, 2020, se pudieron producir 12,5 millones de vacunas contra la gripe en Argentina. Nos autoabastecemos, gracias a aquella iniciativa del 2010, hoy nos autoabastecemos de vacuna antigripal. Y tenemos que también decir que el desarrollo tecnológico que logró Argentina con la vacuna antigripal posibilitó que pueda producir la vacuna COVID. No la pudimos envasar porque la vacuna antigripal se envasa en jeringas rellenadas, la vacuna COVID en viales. Pero esa misma tecnología sirvió para producir la vacuna COVID porque uno de los laboratorios pertenece al grupo INSUD, que es el mismo laboratorio que produjo la vacuna antigripal. Entonces, depende de las iniciativas políticas, ¿sí? Yo no tengo más preguntas, si quieren agregar algo o alguien quiere decir algo más. Si no, concluimos. Ya, ¿qué hora es? Y ya son las 7. Dejamos acá entonces. A ver si hay algo más. Bueno, volver a agradecer a los oradores, a todos los y las participantes, a CEPROFAR, al equipo de CEPROFAR, a Redlam. A mí me pareció que esta discusión fue muy, muy interesante con este tema de la regionalización, ¿no? De empezar a ver, bueno, por ahí uno está en formación propia del país y estamos viendo que en otros países está pasando más o menos lo mismo, y cómo podemos trabajar en conjunto para cambiar esto, para recuperar la soberanía sanitaria y también para desarrollar nuestras estructuras en materia de desarrollo, pero también de producción a nivel local o a nivel para la región, ¿no? Como frente para la región. Así que bueno, muchas gracias, no me queda otra cosa que decir. No, gracias a ustedes, gracias Pedro, gracias Claudia, gracias Lorena, gracias a todos por asistir. Entonces dejamos acá, nos vemos la próxima. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Cuídense todos y todos y todas. Cuídense todos, Cuídense sí, bien. de verdad. Sí. Saludos. Chao, chao.